Les extendemos una bienvenida cariñosa y calurosa a todos los presentes, a los que se encuentran en la parte inferior de nuestro templo a través del circuito cerrado, y esta señal también puede tener la oportunidad de llegar a otras partes a través de vía internet. Así que a todos ellos sean bienvenidos junto con nosotros. Nos gozaremos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder y porque suple de manera milagrosa las necesidades del alma y del corazón. Apreciados hermanos y amigos, hay un lugar muy especial en la ciudad de Nueva York, que es en una de las calles principales, donde hay marquesinas que siempre están con cintillas dándole las noticias, los headlines o los encabezados de las noticias más importantes. Yo recuerdo al menos algunas noticias importantes cuando hay, por ejemplo, que va a haber una guerra o que alguien prominente o famoso se murió, ver a la gente así delante de esas marquesinas leyendo las cintillas con mucho interés. Este lugar, ¿cómo se llama? Times Square. Es uno de los lugares donde podemos leer acerca de las noticias más frescas y de interés para todas las personas. Entonces, yo creo que todos en la semana fuimos impactados por alguna cintilla o alguna noticia o encabezado que llenó los periódicos o la televisión. ¿Alguna noticia de la semana? Que hubo bastantes. En Barcelona hubo atentados. Otra noticia reciente, tal vez no esta semana, pero reciente. Lo del eclipse, que hay interés, va a ser, ya nos dieron los horarios para que lo podamos apreciar. La negociación económica, el Tratado de Libre Comercio, que también están ahí las relaciones un poquito tirantes. ¿Algún encabezado que les llamó la atención? Las incriminaciones del Departamento del Tesoro ante dos figuras públicas, un cantante, un futbolista. Las amenazas del de Corea con el de Estados Unidos, los presidentes, que es una guerra nuclear, no es cualquier cosa. ¿Otro encabezado que haya llamado su atención? La supremacía de los blancos, que este es un tema que se está propagando cada vez más y que es un problema que ya estaba ahí, nada más que había estado oculto. La inestabilidad del presidente de Estados Unidos, 6 miembros de su set ya se fueron, o sea, que nos habla de que hay una inestabilidad. Y hermanos, proféticamente hablando nos debe interesar, porque el rol de los Estados Unidos dentro de las profecías marca muchos de los acontecimientos que tienen que ver con el tiempo del fin. Así que si se dan cuenta, todos fuimos impresionados por headlines o encabezados que tienen que ver con nuestras vidas directamente y con la de los nuestros. Y yo quiero invitarles a abrir nuestras Biblias para que vean ustedes los encabezados de Dios en Apocalipsis 14, versículo 6. Aquí en Apocalipsis 14, Dios nos presenta los encabezados finales, las noticias más importantes que este mundo tiene que conocer. Y el Apocalipsis 14, 6 específicamente dice así. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué encabezado será tan importante para Dios que todo el mundo, y aquí dicen toda nación, tribu, lengua y pueblo, tiene que conocer? Y después vienen 3 desplegados o 3 ángeles que nos dan los mensajes finales
para este mundo. Aquí habla de salir de Babilonia, del juicio, y ustedes le pueden leer, y que nosotros como adventistas lo conocemos como el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos, así como cuando se pone la gente en Nueva York leyendo esos encabezados, el mundo debiese leer en cada adventista esos encabezados, porque es lo que nosotros tenemos que comunicar. Me gustó mucho cómo lo plantea este pastor, se llama el pastor Robert Falkenberg Jr. Y él escribe y dice lo siguiente: me gustaría hacerte una pregunta, hablando de este texto que acabamos de leer. ¿Quiénes son los ángeles que vuelan por el cielo proclamando los mensajes del fin? ¿Conoce usted sus nombres? Léanle ahí si ven los nombres de los ángeles. Dice, yo sí los conozco. Y luego dice, somos usted y yo, los miembros de la iglesia remanente que vivimos en el tiempo del fin. Usted y yo estamos representados por esos ángeles que de manera urgente proclaman importantes mensajes al mundo. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser los portadores de estas advertencias. ¿Cuáles advertencias, hermanos? ¿Qué advertencias? En resumidas. Que hay un juicio, que hay una ley, que Jesús viene pronto, que hay que salir del error, que no te puedes... Es que yo en esta iglesia me siento tan apapachado y toda mi vida he crecido. No, dice, salid de Babilonia, salid del error para que no seas participantes de las plagas. Así que esos ángeles, hermanos, yo nunca lo había planteado así, pero esos ángeles tienen nombre. Y ese nombre somos tú y yo. Se llama Hani. O el hermano José Dávila. Y así sucesivamente. Hermanos, es esa urgencia, el sentido de urgencia de cómo podemos capturar la necesidad de decir el mensaje de salvación. En la menor oportunidad que tú tengas, tienes que proclamar de las maneras que Dios te vaya indicando. ¿Por qué? Porque Jesús viene pronto. Y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas tenía un mensaje urgente, así como una cintilla. Y aunque son poquitos capítulos, él trata de decirnos, a través de estos mensajes inspirados, que no debemos ya de vivir en la esclavitud, que hemos pasado del estatus de esclavos ¿a qué? A hijos. Y si eres hijo, eres heredero. Y si soy heredero, ¿por qué estoy padeciendo lo que estoy padeciendo? ¿O por qué estoy zozobrando en este mar de la vida con tantas dificultades que conlleva el día al día? Yo no les tengo que contar de enfermedades, de crisis, de carencias, porque todos tenemos historias que contar acerca de lo difícil que es vivir la vida en la actualidad. Sin embargo, a pesar de eso, la Biblia y específicamente esta carta me está diciendo a mí constantemente, hey, no padezcas, eres hija, eres hijo y además eres heredero de Dios. ¿No son mensajes hermosos? Así que, hermanos, dice esta pregunta de la lección, ¿por qué volver a la esclavitud? Y entonces aquí el apóstol Pablo en Gálatas 4, 8 y 9 nos dice esto. Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es una pregunta retórica y dice, para mí es inconcebible que alguien que ha gozado de la libertad y de las riquezas que Dios tiene para sus hijos quiera regresar y volver a los rudimentos. Y ahorita vamos a analizar a qué se refiere específicamente. Apreciados amigos que nos están viendo y presentes que estamos aquí en la casa de Dios, ¿qué estás padeciendo? Y piensa, a ver, ¿cómo estoy enfrentando esta crisis? ¿Como esclavo o como hijo? Porque es bien diferente. Sí, como hijo. Yo me acuerdo una vez, así se me viene el recuerdo, cuando me dieron mi primer horario en la facultad.
Y entonces de todos los grupos me tocó el peor, que les era por azar. Era el grupo que entrabas a las 7 y te salías creo que hasta las 6 de la tarde. Tenías clases chispeadas en todo el día. Entonces era lo peor. Y había 2, 3 grupos privilegiados que tenían todas sus clases compactas. Y todo el mundo quería ser de esos grupos. Bueno, hubo una oportunidad de ir a hablar con el secretario académico de ese entonces y le expresé mi necesidad de tener un mejor horario. Y lo primero que me pregunta es, ¿quién te recomendó? ¿Tú de quién eres hija o pariente? Y no sé si ustedes, hermanos, han ido a hacer un trámite así difícil y van recomendados por alguien. A ver, si han ido recomendados por alguien. ¿Cuál es la diferencia? Mientras yo le estaba diciendo, bueno, ¿de quién soy hija? Pues no, nadie de odontología, pero ya el secretario académico ya estaba firmando la autorización para que tuviera un horario de 7 a 2 de la tarde, o sea, el mejor. Pero, y ustedes saben de lo que ya hablo, no es lo mismo ir así como cualquier hijo de vecino a ir con una autorización o cobijados con un aval de peso. Y aquí nos dice, ahora tú y yo somos conocidos por Dios. No es tanto que tú conozcas o no a Dios, Dios te conoce a ti. Y con esas credenciales, tú puedes enfrentar tu enfermedad, tu crisis, tu necesidad urgente que ya tienes que sacar para el lunes o para próximas horas. No es lo mismo ser esclavo que hijo. Y eso es lo que nos recuerda el apóstol Pablo. ¿No son buenas noticias para estar como headlines o encabezados? Hermanos, nos siguen sorprendiendo las historias de salvación en este mundo. Son pequeñas probaditas. ¿Saben que un empresario en el país de Checoslovaquia, específicamente Nicholas Wilton, y Nicholas Wilton, cuando empezó a los nazis a cobrar fuerza en los diferentes países de Europa, él se daba cuenta que cuando los nazis estaban agrupando a las familias judías para llevárselas a lugares desconocidos, sabían que esas familias ya no regresaban. Entonces él hizo una empresa más o menos igual que la historia de Schindler. Si han visto la película, él hizo una empresa, pues la reacomodó como de ¿cómo es cuando los niños? De adopción de niños. Y así que él hacía que familias en Inglaterra adoptaran niños, al menos de nombre, por 50 libras, era un monto muy pequeñito. De esa manera hacía el trámite y pudo salvar a 669 niños del holocausto. Les dio familia y les dio una dirección. En vez de irse a los campos de concentración que todos conocemos, esas terribles historias, él los mandaba a Inglaterra, cuando todavía las fronteras no estaban bloqueadas. Oigan, 50 años después, él se había quedado calladito. Él era un joven, no era casado cuando sucedió esto. Después ya no pudo salvar más niños y guardó todos los expedientes y todas las fotos y todos los datos de esos niños. Como que ya no quería acordarse de esas historias. Hasta que 50 años después su esposa va viendo ahí todos esos datos y esos niños y va leyendo que gracias a su esposo y a su iniciativa y a su valor, hizo que esos niños se fueran a Inglaterra y pudieran tener una vida muy diferente. Y entonces ella sacó a la luz pública toda esta historia. Y no sé si han visto en el internet, está muy publicitado, cuando está este hombre ya ancianito y alrededor todos esos niños, que ya no son niños, y se ponen de pie, y el señor no sabía de qué se trataba ese programa, y dice, bueno, todos ellos son los que tú salvaste. Y obviamente fue muy conmovedor. Las historias de salvación, incluso humanas, nos llegan a conmover. Pero más nos debería conmover la historia de la cruz, que ese es el tema central. ¿Saben? Cuando estudiamos las 13 cartas del apóstol Pablo, tú puedes decir, bueno, ¿de
¿cuál es el tema que más le gustaba al apóstol Pablo? Como maestro siempre tenemos un tema que no dejamos de mencionar. Y los expertos dicen, el tema favorito de Pablo es la liberación de la raza humana a través de lo que Jesús hizo en la cruz. A él le conmovía en sobremanera. Y es por eso que al ver la condición de la iglesia de Galacia, como otras iglesias, pero específicamente hablemos de esta carta de estudio, él veía como en Cristo hay libertad. Libertad de que ya no puedes estar batallando con tus malos hábitos, ya no tienes que preocuparte de más por tus problemas, porque en Cristo hay poder y libertad. Y él veía que cierta corriente religiosa de su tiempo hacían que el nuevo en la iglesia, órale, se circuncida y va a los ayunos rituales y todo ese sistema que lo habían hecho muy pesado, pero que había quedado ya atrás porque Jesús ya había pagado esa parte de la dispensación. Así que pensemos un poquito en el tiempo en el que Pablo vivía. Bajo una antigua ley romana, el esclavo, ser esclavo era, hermanos, peor que un objeto, peor que una mascota en la actualidad. ¿Qué les dan ustedes a sus mascotas? Alimento, agüita fresca, nada más. Y ahí. Comida, protección, casita. Yo creo que hasta cariñitos, le das tiempo, etcétera. Bueno, los sacas a pasear, hasta se los llevan de vacaciones. Yo he visto en los aviones, ¿sí han visto? Que es más caro a veces que un equipaje normal, la mascotita. Bueno, los romanos tenían un concepto de que al estar una persona en el estatus de esclavo, no tenía nada de derechos la persona. Podías hacer con ella lo que quisieras, desde incluso hasta matarla. Entonces, era una propiedad absoluta del amo para vida o para muerte. No podían apelar a las cortes civiles. Oye, es que me golpeó mi amo, mi ama. O sea, no tenías derechos. No podía poseer propiedades, pero estaba sujeto al menor capricho de su dueño. Y aquí en la diapositiva estamos viendo el estatus de la sociedad en la cual estaba inmersa la gente a la cual fue escrita esta carta de los Gálatas. Había desde lo más alto, que era ser un senador, un administrador, los nobles, la plebe. Bueno, todavía la plebe eran ciudadanos, pero había otros libertos y abajo, ¿quién estaba? Los esclavos, sin derecho alguno. Y entonces, hermanos, tomando esta figura, empapándonos de la dinámica de la sociedad del Imperio Romano, veamos el mensaje de Gálatas 4:7 que dice lo siguiente. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La condición, si alguien te pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia en que tú creas o no creas en Dios? ¿Cuál es la gran diferencia? Padeces igual, te enfermas igual. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿La fe? ¿Te despiden igual que los otros? ¿Tienes igual los problemas? Y entonces con los ojos de la fe, nosotros vemos una perspectiva muy diferente. Y si usted ha visto cómo se enfrentan las crisis con Dios y sin Dios, sabrá de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Vaya a un hospital y tome un poquito de la experiencia de una crisis en la enfermedad. Cómo la enfrenta un creyente y cómo la enfrenta un no creyente. Y aquí el apóstol dice una aseveración, una premisa que yo creo que tú y yo nos deberíamos de recordar siempre. Ya no soy esclavo, ahora soy
hijo. Y si soy hijo, hija, soy heredero. Y si soy heredero, ¿heredero de qué? Pregunto, ¿de qué? Del reino de los cielos, en la cristalización cuando Jesús venga. ¿De qué más? Entonces en la tierra, ¿qué privilegio tiene el heredero? ¿Tiene bendiciones? Sí, Israel tenía bendiciones especiales por seguir las normas de salud, las normas de la ley de Dios y las ceremoniales. Tenía bendición. Porque lo que Dios te da nunca es para quitar a tu experiencia, sino para sumar. Hermanos, por eso les decía, bueno, aquí te voy a dar todas las leyes de salud, por ejemplo, vamos a agarrar, y en ti, en el pueblo, no va a haber, pues lo que ves en otros, esas plagas feas que había de enfermedades por su insalubridad. Hoy, si usted recuerda en la historia universal, las grandes plagas como la peste, las viruelas y todo lo que arrasaba las poblaciones, y analizas qué es lo que hizo tan vulnerable a grandes cantidades de personas, fue su insalubridad, al no tener buena ventilación, higiene, sus desechos, cómo los tiraban, entonces todo eso se iba contaminando, y eso no lo padecía el pueblo de Dios porque tenía leyes, y al acatarlas había bendición. Hermanos, pensemos entonces, si ya no soy esclavo, sino que he pasado al estatus de hijo, hija y de heredero, a lo mejor estás padeciendo como aquel que no ha aceptado a Jesús en su corazón. Por eso es la gran diferencia entre el creyente o no creyente. En la historia tenemos grandes ejemplos de grandes herencias. Yo quiero enseñarles una probadita de la primera gran herencia de los últimos tiempos. Este industrial se llamaba Andrew Carnegie y él amasó una fortuna equivalente a 12,000 millones de dólares. 12,000. Que se convirtió en una de las herencias más grandes del mundo cuando el empresario falleció. Pero ¿saben qué? Él se dio cuenta que el dinero en grandes cantidades también corrompe. Y pensando en eso, creo que nada más tuvo una hija, dijo, bueno, a mi hija le voy a dejar nada más el 10%, nada más. Con eso tiene. Y él tenía esta frase, el hombre que muere rico, muere desgraciado. Y ese es el ejemplo de Bill Gates, el de Microsoft, y de, creo que Mark Zuckerberg, y todos ahorita los grandes acaudalados, Warren Buffett, etcétera, que tienen en el ejemplo de este empresario, de Andrew Carnegie, no quedarse o no dejar a sus hijos su fortuna completa, sino dejarle nada más una probadita, porque ven lo difícil que es llevar una administración de esa magnitud. Prefieren la mitad de mis bienes a obras de filantropía o más de la mitad, en el caso de Bill Gates. Creo que también va a dejar muy poquito a sus hijos. Hermanos, sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos no solamente nuestra condición nueva, que es nueva, si la aceptas en Cristo Jesús, que no solamente tú estás a expensas de una pequeña porción de la herencia que Dios te da, Dios te quiere dar en abundancia, porque agárrate de Malaquías y analiza esos textos y dice, probadme en esto. ¿Qué nos tiene preparado Dios al hijo a cada uno de sus hijos? Las ventanas, ¿cómo lo va describiendo esas figuras? Tengo un arsenal de bendiciones, hijo, y tengo las ventanas y yo quiero derramarlas sobre cada uno de nosotros. No está hablando aquí de poquito herencia, está hablando de plenitud. Ahora, ¿por qué no vivimos en plenitud? Pregunta. No creo que sea tan bueno para ser verdad. Porque me gusta estar en los dos partidos, probaditas de aquí y probaditas de acá. Y cuando uno quiere servir a dos señores, así no funciona. Efectivamente, Dios derrama su plenitud, que no le dijo a Abraham, mira el cielo y su plenitud de estrellas, bueno, así será tu herencia. No dijo,
Agárrate una constelación, un pedacito del cielo. Ahorita que vayan a ver el eclipse, reflexionen mucho en todas las promesas que están aunadas cuando Dios nos invita a ver los cielos y su plenitud. Y hay gente, hermanos, que todavía no le da el valor a hacer pactos con Dios. Vayamos a algo importante que señala el apóstol Pablo en el caso del bautismo. Dice Gálatas 3, 27 al 29. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, herederos según la promesa. Y a lo mejor algunos recuerdan en este versículo el día en que usted bajó a las aguas bautismales a hacer un pacto con Dios. ¿Cómo se sintió? ¿O no se acuerda? Libre, nuevo, con esperanza, que tu nombre, y eso no se lo deben de perder nadie de los que no han dado este paso. Tu nombre en ese momento, ¿por qué decimos tanto? Hay fiesta en el cielo. Porque en ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida, no es cualquier cosa. Oigan, no nos sorprendemos cuando se escribe nuestro nombre allí y que tenemos nuestro título o tenemos un diploma o un acontecimiento importante que vemos nuestro nombre ahí. Imagínense tener el nombre en el libro de la vida, es algo para celebrarse. Pero sin embargo, a veces olvidamos ese paso importante del bautismo, en los que al bautizarse el apóstol Pablo dice, ¿qué es lo que pasa? Recibes un vestido diferente. ¿Cuál es? Revestidos de Cristo. ¿Qué significará? Que sí, yo era pecador o pecadora y ya Dios no me ve así, sino que estoy revestido con la justicia de Cristo. Entonces toda mi vida pasada ya no la tienes que andar trayendo, yo era esto y alcohólico y drogadicto o de una mala vida, ¿para qué? Ya tienes otro vestido, página nueva, vamos una vida hacia adelante, con esperanza. Y cuando tú te revistes en ese pacto tan importante, ya las castas sociales y que yo soy adventista de tercera generación y que eso ya no vale. Ya ni hay judío, ni griego, ni llegué el año pasado o tengo toda la vida aquí. Ya no vale. Empezamos en las mismas condiciones en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, yo siento que una de las grandes deficiencias en por qué, a pesar de ser hijos y herederos, no vivimos ni como hijos ni como herederos, sino a veces hasta como esclavos, es porque no conocemos nuestra herencia, ¿verdad? ¿Cuántos herederos se dan las grandes sorpresas apenas cuando les están leyendo su herencia? Algunos se imaginan de más, otros se imaginan de menos, pero hay sorpresas. Y aquí para el heredero, para el Hijo de Dios, no debe de haber sorpresas. ¿Por qué? Porque están en la palabra de Dios y tenemos promesas suficientes para explayarnos cada día y decir, yo descanso en esta promesa. Quiero que me compartan, clase, alguna promesa de la que son la que más ustedes recuerdan. ¿Alguna promesa bíblica? O los mandamientos son promesas, el mandamiento con promesa es el quinto mandamiento, el de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el mandamiento con promesa. ¿Alguna otra promesa de la que ustedes echen mano? Jehová acampa alrededor. Sí, hablando de Josué, no termina. Jehová acampa alrededor de los que les teme y los defiende.
Y entonces también en el Salmos habla de siempre la mano derecha, o sea, la mano solícita, estar abrazando al Hijo de Dios. Otra promesa, clase. Yo estoy a tu lado para ayudarte. O a mí me gusta mucho hacer, este es el camino, andad por él. Una voz que te va a decir, por aquí sí, por aquí no. Hay veces no oímos esa voz. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo. ¿Verdad que batallamos? Lo digo por mí. ¿O no? ¿Le batallamos? Si te digo, hay 365 promesas al menos que hablan de no tener temor, en ese rubro hay muchas promesas más. Dices, ay, son muchas. ¿Y cuántas me sé? Y repito, lo digo por mí, tal vez necesito yo familiarizarme más con mi herencia. Porque si me familiarizo más con mi herencia, estaré más segura. Y en la hora de necesidad, Dios, pero tú dijiste. Y no sé si lo vas a cumplir en este caso o en un futuro, pero yo confío en ti, de que lo que dices es verdad y tú eres fiel. Miren qué bonita frase me encontré y se las quiero compartir. Dice, deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Porque cuando uno está atribulado, triste con una enfermedad o una dificultad, parece que se te apaga el alma, ¿verdad? Está uno todo triste. Pero aquí dice, deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Entonces, la pregunta de la lección era, la realidad de las promesas divinas, ¿cómo debería afectar cada aspecto de nuestra existencia? ¿Cómo debería afectarnos? ¿Cómo serías? Piensa, ¿cómo sería yo si estuviera más familiarizado con las promesas de Dios? ¿Con más fe? ¿Más tranquilo? ¿Más relajado? ¿Más feliz? ¿No se me iría tanto el sueño? ¿No le daría tantas vueltas innecesarias? Ayer escuché una frase, una persona que decía, es que me dreno, traía un problema ahí en la hora de su pago de su teléfono, es que si no lo resuelvo, me drena, y es verdad. si no resuelves, como que ella decía que la energía se le iba. Pero más o menos es eso la idea, ¿no? Hermanos, las promesas de Dios son una muralla de seguridad. La póliza del seguro, que los que tienen un carro saben que siempre tiene que estar ahí, en la guantera, no la dejas en la casa, ¿verdad? La póliza va contigo. Y así la póliza de las promesas de Dios debe ir con nosotros. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A ver, a mí me gustan los absolutos de la palabra de Dios, porque dice, mi Dios pues medio suplirá. ¿Qué va a suplir? Todo, y todo es todo. Y cuando en el Salmo del pastor te dice, Jehová es mi pastor, y luego ¿qué sigue la siguiente fase? Nada, otro absoluto. Agárrense de los absolutos de Dios. ¿Sí? No son medias tintas. Nada, todo. No es una realidad tan diferente el ser creyente o no, hermanos. Así que no esperen un paso, ¿cómo puedo decir? De hacer pactos con Dios. Es que ya me bauticé. Ok, qué bueno que te bautizaste. O estoy próxima a tomar ese paso. Ok, qué bueno. Pero haz pactos todos los días de tu vida con Dios. Señor, tú dijiste que nada me iba a faltar, que tú vas a suplir todo. Confío en ti y en el formato que venga esa promesa, yo quiero descansar y vámonos al trabajo o a lo que tengas que hacer.
Y vamos a enfrentar el día a día de lo que falta del 2017, si Dios nos permite vivir, de una manera muy, muy diferente. Hermanos, por lo tanto, a Pablo como maestro le preocupaba la esclavitud a la que su iglesia quería volver a estar. Y Gálatas 4:1-3 dice esa realidad, dice así. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, comparan los esclavos con los niños. Pues yo he visto niños emperadores, ¿no han visto niños emperadores? Que nada que ver con estos. Pero en la figura del apóstol Pablo está viendo niños sumisos. Órale, véngase para acá y vaya y coma y se duerme y se despierta. Y yo creo que no había niños emperadores en ese tiempo, ¿verdad? El niño que manda. ¿No le hicieron un escándalo a una mamá en un inicio de clases que se fue el niño por toda Constitución y ahí estaba la mamá grite y grite atrás del niño que no quería ir a las clases y chiquitito hizo su berrinche a tal punto que las noticias lo siguieron? Pero esos no son los niños que habla el apóstol Pablo. Estaban niños esclavos. ¿Esclavos de qué? De los rudimentos. De la experiencia de libertad que Jesús nos invita a estar. Hermanos, todo aquel que confía en sus propios esfuerzos para salvarse está hoy en la misma condición de esclavitud en que estuvieron los judíos de los tiempos del Antiguo Testamento y como estuvieron los gálatas mientras se sometieron a los judaizantes. Aquí está una foto donde hay penitentes todavía que hacen esas penitencias para ganarse el favor del cielo. Y saben que estamos celebrando 500 años de la Reforma y en la cual hemos hablado algunas cosas de la Reforma. Y fíjense, cuando el reformador Martín Lutero estaba, miren cuál era el formato a la cual tenías que, si habías cometido alguna falta o pecado, tenías que regresar por la vía que señalaba la Iglesia Católica, que decía, el pecador primero debía confesar ¿a quién? ¿A Dios? No, al obispo. Y luego, durante semanas, incluso a veces meses, tenía que aceptar el humillante estado de penitente y le ponían una capa especial. Debía mostrar su conversión con oraciones, con limosnas, con ayunos. Además, quedaba excluido de la iglesia en la medida que no podía recibir los sacramentos como la Eucaristía y era apartado de la comunidad. Y finalmente, ya cuando decían ya fue mucho, el penitente obtenía la reconciliación con Jesús, ¿no? Se fijan, era a manos del obispo. Y es una probadita de lo que todavía se cree. Y es una probadita de que en su formato los judaizantes querían someter a la iglesia en ese trámite tan diferente de lo que dice la palabra de Dios. Porque si tú has cometido un pecado, Jesús te dice, venid. Pero no para qué. Ay, te voy a poner de rodillas y que hagas penitencia. Venid, ¿qué? Ya, hagamos cuentas. Tienes una deuda, yo te la pago. No, esa es la libertad de la que habla el apóstol Pablo. Así que estaríamos bien, hermanos, en recordar de qué fuimos liberados. Porque ese es el mensaje de los 3 ángeles del cual estamos hablando. Nosotros tenemos que comunicar, hey, mundo, estás en esclavitud. Por más que hagas marchas por la paz, por más que el rey de España haga un minuto de silencio allá en la plaza de Barcelona, eso no va, o sí va a solucionar algo. O pronunciarse con un Twitter, muy mal los terroristas. ¿Eso soluciona algo, hermanos? Eso es la solución del mundo. Pero el mundo necesita saber que solamente Jesús es el que tiene solución a los problemas reales de este mundo.
Pero si no sabemos nuestra condición, ¿cómo vamos a ir a la solución? Por lo tanto, ¿de qué hemos sido liberados? Vamos a Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquellas personas que no han hecho un pacto con Jesús todavía piensan que no hay enemigo a vencer. Sí, sí hay un enemigo y un enemigo poderoso. Y ahí dice, es el diablo. Pero ¿cuál es la condición del diablo? Es un enemigo, sí, vencido. Vencido. Va a hacer mucho todavía en su trabajo en el tiempo del fin, mucho. Pero el que ya hizo un pacto con Jesús va a estar sellado. Lean esas partes, hermanos, porque es la parte que a mí me da mucha seguridad. Oye, ¿qué irá a ser del pueblo de Dios en el tiempo del fin? Porque a mí en los campamentos, cuando yo estaba más chica, me impresionaba mucho las películas de que el tiempo del fin y las plagas, hasta que leímos en unas conferencias esto del sellamiento. El sellamiento significa que cuando tú has hecho un pacto con Jesús, eres sellado y no vas a participar de las amarguras que el que no hizo ese pacto con Jesús. Así que estudia con oración esa parte. Sí, Satanás es un enemigo vencido. ¿Para quién? Para el Hijo de Dios. Otra idea, Romanos 6:22. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. ¿Liberados de qué? Del diablo. ¿Y aquí qué dice? ¿Liberados de qué? Del pecado. ¿Cómo se batalla? Mencionaba un pastor juvenil allá, creo que en Colombia, líder, que él había 7 veces ido a esos centros de liberación de drogas, 7 veces en su vida, que es muy difícil dejar los malos hábitos por esos químicos que necesita el cuerpo. Pero gracias al Evangelio, 7 veces lo intentó por esos centros, pero cuando encontró a Jesús, encontró un poder que no había tenido acceso. Hizo un pacto con Jesús y ahora contaba una historia de liberación muy diferente. Podía expresárselo a los jóvenes cómo en Jesús todo pecado puede quedar atrás y ser cosa del pasado gracias a su poder. Vayamos a Romanos 8:15, que dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Esa es una figura de lenguaje que incluso a los eruditos en Biblia les sigue pareciendo curiosa, porque habla Padre en el idioma original era en griego y Abba era en el idioma pues de los que estaba más familiarizado con los hebreos. Entonces es una conjunción, así como cuando a veces hay pastores, no sé si les han tocado, que hablan Spanglish, ¿sí? Medio palabras en español y también frasecitas en inglés. Dice, el apóstol Pablo estaba tan emocionado y sabía que su audiencia había de todo, tutti frutti, había hebreos, había griegos, había romanos, etcétera, y dijo, bueno, para que me entiendan, cuando tú tienes ese espíritu de adopción, tú ya puedes tener la confianza y entonces decir y clamar, más bien no decir, clamar, Abba. Y muchos lo entendieron. Y Padre, otro tanto lo entendieron. Y nosotros lo juntamos. Hermanos, ¿qué problema tan grande traes tú hoy a la casa de Dios? ¿Qué necesidad o qué herida tú traes o dificultad tan grande que te impide decir esta frase y clamar, Señor, tú eres mi papá? Con esa confianza de poder estar en sus brazos y decir, déjame descansar
Y aquí está una mano de un papá y una manita de un niñito descansando en esa seguridad. Por eso los niños se pueden dormir así, con esa confianza, porque pueden decir, bueno, lo que me pase o lo que esté a mi alrededor, no me importa porque estoy con mi papá, ¿verdad? Por eso se pueden dormir así en cualquier escenario, aunque sea un escenario no muy cómodo. Así que, hermanos, alimentemos nuestra fe. El apóstol Pablo era un apasionado de la cruz, era un apasionado de las buenas noticias, por eso las comunicaba con esa seguridad y nos invitaba a estar seguros. Y en el tiempo del fin, el cual estamos viviendo, tenemos que tener esa seguridad aumentada, ¿sí? Porque grandes cosas vamos a ver a nuestro alrededor. El mundo está turbulento. Me gustaba mucho el pastor Batchelor cómo lo ponía. ¿Qué vimos esta semana? Terrorismo, amenazas de guerras nucleares, políticos inestables, sí, pero Jesús es el príncipe de paz y asegura la paz a cada uno de sus hijos. No como el mundo la ofrece, con marchas y con comunicados que sabes que se van a quedar allí. Jesús ofrece esa paz que cada uno necesitamos en sus diferentes formatos. ¿No le quieren decir esta mañana en su corazón a Dios? Te voy a clamar, Abba Padre, ¿sí? Y de aquí en adelante, lo que venga, Señor, ayúdame a entender que soy una hija, un hijo tuyo, pero más que eso, soy un heredero de las grandes promesas que has puesto para tu pueblo. Así que marchemos en esa seguridad y Dios les bendiga esta semana.